Bueno, muchas gracias. Pasamos a las conclusiones del último taller, que era Ciudadanía en Red, con Pascual Pérez e Irene Rodríguez Lorite. Bueno, intentamos ser breves, que somos los últimos ya. A ver, nuestro taller era sobre tecnologías y nuevas herramientas digitales. Contar muy brevemente, en 30 segundos, un poco el enfoque del taller. Lo que hemos intentado ha sido quitar un poco del centro de la cuestión el tema tecnológico, que a veces nos resulta un poco ajeno, y poner en el centro de la cuestión las necesidades locales y las necesidades del barrio. El taller lo hemos titulado Ciudadanía en Red y lo que intentamos era reflexionar sobre una nueva forma de organizarnos en red y reflexionar sobre qué tipo de infraestructuras necesitaríamos para poder generar ese otro tipo de organización. Abriendo el debate sobre si esa infraestructura podría ser física o pudiera ser digital. O sea, no tenía por qué ser digital sí o sí. En base a eso, bueno, la dinámica un poco del taller tenía como dos bloques diferenciados. Hemos empezado en un primer bloque intentando trabajar a escala de distrito. Nos hemos repartido en dos mesas. Cada una trabajaba a escala de distrito e intentaba pensar qué necesidades tendría un distrito para poder generar esa otra nueva forma de organización en red. Y después hemos pasado a un segundo bloque en el que intentábamos poner en común qué se había discutido en cada uno de esos distritos y entonces ver cómo podríamos generar esa red a escala interdistrital o incluso reflexionando sobre qué pasaría si pudiéramos generar una red de barrios, es decir, que pudiéramos mutualizar recursos con un barrio en Vallecas, pero también con uno en Barcelona, con uno en Zaragoza, etcétera, etcétera. Es decir, saltar un poco la escala ciudad y poder generar una red de recursos a escala interbarrial, interdistrital. Del primer bloque, las conclusiones las hemos destacado como 3 puntos, 3 epígrafes muy sintéticos, uno sobre canales de comunicación, otro sobre espacios de participación y colaboración y otro sobre iniciativas y actividades. Sobre canales de comunicación se habla de la necesidad de contar con una mejor comunicación en las comunidades y en los agentes que configuran esos territorios para poder generar esas redes. Se habla de comunicación interna para poder tener posibilidad de generar mayores conexiones, es decir, de que otras personas puedan conocer cuáles son mis intereses y yo conocer los intereses de los demás para que ahí se puedan producir esas sinergias y que pueda haber el producir en colectivo. Y luego sobre comunicación externa, es decir, poder informar y poder difundir sobre actividades, iniciativas, también intereses que pueda tener un barrio o un distrito. Y ahí surgía también la necesidad, para poder tener una mejor comunicación, la necesidad de contar con espacios físicos para esa comunicación. Si quieres. Pues sí, en efecto, una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa como algo prioritario para, digamos, poder, si se hiciera una infraestructura digital, es, digamos, cubrir en primer lugar lo físico, es decir, si no se tiene un espacio de encuentro, tanto, digamos, un local, o también se ha hablado desde el punto de vista urbano, es decir, cuán importante es que ese espacio urbano, véase una plaza, sea un espacio amable. Y ponían los ejemplos de pues que se han quitado bancos, o sea, una serie de cuestiones que precisamente no dan acceso, no generan esa accesibilidad para que esos diálogos, esos procesos, digamos, de empoderamiento ciudadano y de conexión entre ciudadanía se den, sino que también se ha analizado muchísimo que a día de hoy estamos, pues por una serie de cuestiones, etc., como en un modelo de sociedad absolutamente individualizado y que precisamente hay que recuperar la visión de lo colectivo y que para que eso se dé, pues bueno, podemos tener una infraestructura digital y se ha puesto, por ejemplo, el caso de la plataforma de Decide Madrid, pero claro, esa plataforma no va a funcionar si no tenemos previamente una red, una ciudadanía que se conecte y con espacios que den para ello. Y además también se ha hablado de la neutralidad y la necesidad de que esos espacios sean espacios neutrales, donde toda la ciudadanía se sienta representada sin, digamos, que haya ponderaciones hacia un lado, hacia otro, etcétera, ¿no? Y luego otra cuestión interesante era el cómo rellenar de contenido esos espacios y la necesidad de generar iniciativas y actividades de encuentro. Por ejemplo, se ponía el ejemplo del encuentro de hoy como una actividad en la que si nos vemos las caras, a posteriori nos damos el contacto, nos damos, por ejemplo, el Twitter, nos damos el WhatsApp, generamos una red de WhatsApp, una red de Facebook, etcétera, y a lo mejor sin necesidad de pasar por la escala
por ejemplo, de ciudad, pues podemos generar una red entre las personas que hoy a día de hoy se encuentran aquí, ¿no? Y es un primer punto de conexión, pero evidentemente siempre pasando por esa escala de lo físico que se veía fundamental para que se pudiera llegar a algo más lejano. ¿Sigo con lo de...? Como quieras. Vale, bueno, sí, lo cuento. Finalmente, el bloque 2, después de haber hablado de lo más local, lo que tratábamos era de, junto con la gente que estábamos, era ver cómo se podría, lo que ha comentado Pascual, desde lo más local, si se puede, un barrio, por ejemplo, de aquí de Vallecas pudiera conectar con un barrio de Barcelona, con un barrio, por ejemplo, que teníamos la experiencia de Cuenca, cuán interesante sería, ¿no? Y de nuevo se vuelve a replicar la necesidad de generar espacios de encuentro físicos, que también sería bueno generar espacios de encuentro donde esas iniciativas y barrios pudieran conectar con experiencias que ya han vivido, las necesidades que tienen cada una de ellas. Y, por lo tanto, cómo se podría llegar a mutualizar en lo físico desde ese lado. Y desde lo digital, digamos, se veía, porque teníamos también al concejal Pablo Soto en este caso, y nos contaba una experiencia que se está, parece, como tratando de ver, como a través de la plataforma Madrid Decide. Es una plataforma que es de software libre, que a día de hoy como que se ha implementado en varias ciudades del mundo, y ver cómo incluso una decisión pudiera ser votada o decidida en París, en Madrid, en Cuenca, con una serie de, pues de mecanismos que habría que ver cómo desarrollar. Y no sé si se me queda algo más. Sí. De la parte digital, para poder generar esa red interdistrital o interbarrial, una de las cuestiones que salía era poder mutualizar también diagnósticos, es decir, que se puedan realizar diagnósticos de Vallecas, se puede realizar un diagnóstico de un barrio de Barcelona, como decía, de Cuenca, etcétera, poder tener una red, que en este caso sí necesitaremos una infraestructura digital, donde poder mutualizar esos diagnósticos de cada uno de los barrios y a partir de ahí, con esos diagnósticos encima de la mesa, sí poder evaluar si de verdad tenemos las mismas necesidades, si no, si sí las tenemos, cuáles son las soluciones, son las mismas, son diferentes, es decir, que a partir de ahí se puedan generar esas conexiones y sí que puedan surgir esas redes y sobre cómo desde una infraestructura física se podría ayudar también a esta red interbarrial o interdistrital. Ha mencionado Irene esta cuestión de fomentar también el encuentro físico y ha salido una alusión directa a un encuentro como este, que sí que sería interesante fomentar encuentros como este, pero que de verdad tuvieran una voluntad internacional. Es decir, que de verdad se invitaran a barrios de otras ciudades, incluso de otros países, y que fuera una puesta en común de necesidades y de recursos de todos esos barrios. O sea, que no se quede a una escala como Vallecas o Madrid, sino que de verdad tuviera una voluntad internacional. Y yo creo que nada más. Gracias.